En este video vamos a analizar la obra de 1984 de George Orwell. Este mundo se basa en algo distópico, el cual se tiene una relevancia hacia un hombre de mediana edad que vive bajo un régimen totalitario, en el cual todo lo vigila y todo lo controla. Los habitantes de este lugar tienen la costumbre de no pensar con una libertad, de no reaccionar a no accionar con absolutamente nada, ya que lo ven como un crimen, ya que tienen el pensamiento de que lo están vigilando, aunque realmente no están seguros de absolutamente nada. Ellos tienen una creencia hacia un poder mayor, que se le llama el Gran Hermano. Sería el gobierno de este país. Winston Smith, que es el protagonista de esta historia, en un principio no tiene ningún cuestionamiento sobre lo que está viviendo constantemente, pero conforme va pasando el tiempo, se va cuestionando el cómo y el por qué están pasando las cosas como están pasando. Es por eso que empieza a cuestionar y a investigar y así empieza a escribir un diario sobre lo que está pensando con el riesgo de lo que le pueda pasar a él, ¿no? El libro está basado en Oceanía. Oceanía sería el estado que está dividido en tres potencias, que es Asia Oriental, Oceanía y Eurasia. Según el libro o según el gobierno, nos quiere hacer creer que está en guerra constante, cuando el objetivo principal es que los habitantes vivan con un miedo constante, una vigilancia, una distracción y obviamente mucho más control sobre todos. Según el libro de Goldstein, Oceanía surgió de la unión de Estados Unidos y el Imperio Británico. En esta novela surge algo que se le llama neolengua. La neolengua es una versión simplificada del inglés con el objetivo de disminuir el pensamiento y así pues disminuir el cuestionamiento y tener un mayor poder sobre las personas que están habitando en ese lugar, porque así se pueden comunicar de una manera más disminuida. La manera en la que el gobierno o los partidos o los ministerios mantienen un control total sobre el gobierno es más que nada con la manipulación, ya que ellos, como lo mencioné desde un inicio, no controlan solamente las acciones del humano, sino que también están controlando el pensamiento, que es lo que están cambiando constantemente, como por ejemplo cambiando la historia, pues les está haciendo creer a las personas que algo que ellos creen que existe nunca existió. Entonces todo es falso y todos están mintiendo. Es por eso que Winston se empieza a cuestionar mucho más sobre lo que él está viviendo, pues todo esto lo está influyendo ya que él pertenece al Ministerio de la Verdad. Igualmente cabe mencionar que la sociedad de Oceanía está dividida en tres clases. La primera sería el partido interior, que es la élite debido a que tiene unos mejores privilegios y una mejor vivienda hacia todo. También existe el partido exterior, que es en el cual pertenece el protagonista, que se encargan de trabajar para mantener el gobierno bajo un control o pues bajo funcionamiento. Estos tienen una clase media. E igualmente, como más abajo, la clase más bajita serían los proles, que son los que no les dan mucha importancia, que serían mayormente los de los bares o un trabajo menos importante. Las matrices actanciales se componen del sujeto y el objeto del deseo. En el caso de Julia, podría ser que la amen realmente. Su ayudante podría ser Winston y ella misma, su oponente, el ministerio y el que no saben sentir. Y al no poder cumplirse el objeto del deseo, la matriz de Julia se queda incompleta. En el caso de Charrington, su objeto del deseo es atrapar a Winston y su ayudante podría ser O'Brien y los descuidos de Winston. Su oponente sería las precauciones que tenga Winston y su destinador sería O'Brien y pues el partido como tal y el propio Winston, y su destinatario pues sería el partido porque ellos se benefician. En el caso de los Parsons, su objeto del deseo sería atrapar a cualquier persona que esté en contra del partido. Su ayudante sería el propio partido y las personas descuidadas, y su oponente serían las personas que toman precauciones y son leales al partido aparentemente. Su destinador sería pues su papá,
las personas que lo descuiden, y su oponente, su destinatario serían el partido, porque tendrían un control absoluto, y pues ellos por su lealtad al partido. Bueno, seguimos la historia de Winston, que es el protagonista, el personaje principal, y que él empieza a cuestionarse, por lo que eso lo hace un personaje redondo. Él tiene cambios emocionalmente, y lo que lo hace un personaje dinámico, y es el arqueotípico del personaje que cree en sí mismo a pesar del control totalitario absoluto. El Gran Hermano es un personaje principal porque siempre está ahí, es el antagonista porque es la contraparte del protagonista, es estático, ya que nunca cambia ni de su mentalidad. Sin embargo, es redondo también porque influye en las demás personas, es arqueotípico porque él impone a los demás. Ahora vamos a hablar del personaje de Goldstein. Es antagonista, arquetípico al odio del partido, un personaje redondo al ser uno de los que más hacen los 2 minutos de odio que tienen en la cinta, y es un personaje estático porque mantiene la misma mentalidad que absolutamente todos los que odian el partido. O sea, es, aparte de un arquetipo, un personaje estático. A continuación vamos a ir con los niños Parson de los vecinos, que ellos serían en parte unos personajes planos, pero también dinámicos porque ellos provocan que su papá se vaya al Ministerio de la El personaje del que hablaremos es la mamá de Winston, un personaje arquetípico de la lealtad propia, el sacrificio y la pequeña esperanza que tiene Winston en sus recuerdos, mostrándolo como un personaje secundario, ya que ayuda al desarrollo del libro. También, por lo siguiente, es un personaje plano y estático porque se muestra pocas veces en la obra y se muestra con las mismas expresiones dentro de los recuerdos de Winston. Times, un personaje arquetípico porque representa la conciencia sobre toda una comunidad. En el libro se nos representa como alguien más inteligente que el partido, lo cual le podía generar problemas hasta que este desaparece. Es un personaje plano y estrecho porque no se muestra mucho en la obra, pero sí que hace un gran desarrollo, convirtiéndolo en un personaje secundario. El siguiente personaje es la señora que cuelga la ropa. Es un personaje incidental, estático y plano, pero también es un personaje arquetípico que para Winston representa lo más humano, la esperanza que tiene de que algún día no exista el partido. También está la señora del café, que al igual que la que colga la ropa es un personaje plano, estático, arquetípico e incidental, pero este representa la rutina del proletariado y cómo las acciones del proletariado son insignificantes ante el partido. Charrington es un personaje arquetípico ya que representa la crueldad del partido, al igual que la manipulación y la traición. Este personaje es antagonista pese a que está en contra del protagonista y de dejarlo llegar a su objeto del deseo, al mismo tiempo de que pues este personaje es secundario, sus acciones influyen dentro de la historia, por ende es un personaje redondo. Julia es un personaje arquetípico ya que representa la esperanza hacia la libertad y al mismo tiempo cierto grado de traición, aunque haya sido inconscientemente. De igual forma es un personaje secundario, redondo y dinámico, ya que sus acciones terminan afectando especialmente al protagonista y por ende a toda la historia. El tiempo de la historia de 1984 sigue un orden lineal, que es conocido como ab ovo. Esto es debido a que la historia es cronológica, y aunque en ciertas ocasiones personajes como Winston o Julia se regresan al pasado para recordar su vida, ya sea a través de recuerdos o sueños, esto no rompe con la historia y sigue en un orden cronológico, por eso es lineal. El narrador de 1984 es un narrador omnisciente que cuenta con un conocimiento total e ilimitado de las cosas, pero más que nada centra su foco en Winston siguiendo sus experiencias, sus vivencias, que las cuenta desde una tercera persona. La estructura principalmente es caleidoscópica. Esto es debido a que los caminos de los personajes como Julia y Winston, o Winston con O'Brien, o con casi todos los personajes, se encuentran en un punto de su vida, están juntos por ese tiempo, por ese rato,
y después se separan sus caminos y tal vez se puedan volver a encontrar en un futuro, pero son caminos que se cruzan por un momento y después se vuelven a separar. Durante la novela se combinan varios tipos de secuencias. La acción avanza, por ejemplo, para nombrar algunos ejemplos, la acción avanza cuando el protagonista, Winston, escribe un diario que es ilegal en ese mundo. También cuando conoce a Julia, inicia una relación secreta e ilegal con ella que pueden atraparlos. También cuando cree formar una resistencia junto con O'Brien, conocida como la Hermandad, que hasta le hacen llegar un libro de Goldstein. Y finalmente cuando es descubierto por la policía del pensamiento a lo que ha estado haciendo, tanto del diario como de su relación con Julia y de su resistencia que formó junto con O'Brien. En los interrogatorios, el régimen utiliza argumentos psicológicos, lógicos y emocionales para convencer al protagonista de que la realidad solo existe si el partido lo dice. No se trata únicamente de imponer una mentira, sino de obligar a Winston a aceptar que la verdad no es algo objetivo, sino que puede modificarse según la conveniencia del poder, a través de la tortura y la manipulación constante. El partido busca destruir su capacidad de pensar de manera independiente, haciendo que dude incluso de sus propios recuerdos y experiencias. A lo largo de la obra existen muchas reflexiones internas en las que el protagonista llega a dudar, recuerda su infancia y se cuestiona qué es realmente la verdad y qué significa la libertad. En estos momentos muestran el conflicto interno de Winston, quien intenta aferrarse a sus recuerdos como una forma de resistencia. Mas sin embargo, el partido sabe que controlar la mente es más que efectivo que controlar el cuerpo, por lo que ataca directamente su memoria y su forma de pensar. Un ejemplo claro de esto es que se presenta la escena donde Winston le cuenta a Julia un recuerdo relacionado con su esposa, en el que ambos expresan su deseo de acabar con su vida. En este momento ocurre un raconto. Un raconto es un recurso narrativo o cinematográfico que nos da un viaje al pasado de forma extensa, ya que Winston viaja al pasado y se detiene a narrar este recuerdo durante un buen rato. Este viaje al pasado permite comprender mejor su historia personal y demuestra cómo el partido ha destruido los vínculos humanos, así como el amor y la intimidad, dejando a las personas emocionalmente vacías y desconectadas entre sí. Esto puede verse a que el ministerio rompe cualquier pensamiento independiente de los ciudadanos de aquella ciudad. Asimismo, en la escena donde arrestan a Julia y a Winston, el protagonista sabe que perden incluso antes de ser capturado. Este se considera un ejemplo de Flash Sight Away. Un Flash Sight Away es otro recurso narrativo, el cual esta vez nos lleva a una línea temporal o un universo alternativo. Este ministerio no busca solo castigar, sino reeducar, borrar cualquier pensamiento rebelde y reconstruir la mente para que ame al partido de forma genuina. Winston ya anticipa su derrota y acepta mentalmente el destino que le espera. Él es consciente de que el partido siempre gana y que no existe una salida real al sistema, lo que refuerza el tono pesimista y desesperanzador de la obra. Finalmente, en sus recuerdos del pasado, Winston vuelve a la última frase que le dijo O'Brien sobre encontrarse en la oscuridad. En ese momento, estas palabras cobran un nuevo significado, ya que revelan que todo lo fue planeado desde un principio y que O'Brien nunca fue un aliado verdadero. Este recuerdo representa claramente un flashback, pues explica acontecimientos del presente a partir del pasado. Confirmado, incluso la esperanza de Winston fue la ilusión creada por el partido para controlarlo por completo. Continuando con el tema, el autor George Orwell escribió el libro de 1984 entre los años de 1946 y 1948, lo cual nos indica que fue en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue marcada por la desolación de Londres, el inicio de la Guerra Fría, el ascenso del totalitarismo soviético de Stalin y el temor a una tecnología de vigilancia, lo cual fue reflejando su crítica al fascismo y comunismo autoritario. Y de igual forma, en la novela de 1984, la cual fue publicada en 1949, se sitúa en un contexto de posguerra fuertemente influenciado por el auge de regímenes totalitarios,
además de la experiencia de la Guerra Mundial. Orwell logró crear una distopía futurista que refleja los miedos contemporáneos sobre la vigilancia estatal, la propaganda y la manipulación de la verdad, los cuales fueron utilizados para un escenario operativo para advertir contra el poder absoluto. Antes de hablar de más y decir que la cinta de 1984 y el libro del mismo tema son completamente infumables, hay que hablar y analizar primero sobre toda la historia. Y esto incluye a su creador, George Orwell. George Orwell es un pensador, crítico y escritor inglés que es muy conocido por sus obras de ficción distópica, en el cual refleja completamente su compromiso con la justicia social y la libertad individual. Pero, ¿qué podemos aprender de él? Debemos recalcar los 5 años que tuvo en la escuela San Ciprian, en la cual desarrolló más su gusto y su pasión por la crítica social y la escritura, cosas que le ayudarían para más adelante. En cuanto a su futuro, no veo absolutamente nada más. Tenemos una vida normal, como cualquier otra, solo que es un prodigio del análisis de la crítica social. Eso es algo que recalca demasiado en George Orwell, y eso lo hace entrar en una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, la Eton College. De ahí también en el futuro sale 1984. Pero bueno, hay que hablar más sobre la historia. Tenemos que ver acerca del tiempo histórico en el que se ambienta esta cinta. La novela en sí es una advertencia a todos los peligros que conlleva la vigilancia masiva, la manipulación de información y el totalitarismo. Si no, hablemos del régimen de Corea del Norte. En este caso, el régimen se esfuerza tanto en no dejar pensar a las personas por criterio propio, manipular su entretenimiento, las noticias, las redes y limitar a todas las personas, lo cual es algo que se repite mucho en 1984, solo que en menor medida. Yo sé que existen bastantes diferencias. Hay una muy grande, la cual es la tecnología. Se cree que en 1984 tendríamos la tecnología que tenemos ahora, pero es 2026 y allá era 1984. Es algo bastante diferente porque el tiempo se ve que ha avanzado bastante rápido, pero podemos ver todavía un reflejo de todo esto que es nuestra actualidad. No es algo tan alejado de la realidad. Por ejemplo, la religión y los regímenes son algo que se toca mucho en 1984 y que, siendo sinceros, no está muy alejado de la realidad que tenemos ahora. Como tal, ¿tú crees que exista algo diferente en un futuro? ¿Crees que se puede hacer algo para combatir a todos esos regímenes y todo eso que está por encima de la ley, que está por encima de nosotros, siempre? ¿O es solo que nos quieren hacer creer eso? Bueno, ponte a pensar. Simplemente el final del libro nos muestra hasta dónde puede llegar un sistema totalitario. Es decir, el protagonista es destruido mentalmente, o sea, pierde su identidad, sus ideales, su capacidad para amar. El hecho de que termine aceptando y amando al gran hermano después de todo lo que vimos, simplemente nos demuestra que el partido cumplió una vez más su objetivo. No solo controlar las acciones, sino que igual el pensamiento. El mensaje sería que en un sistema así, el individuo simplemente no tiene salida y que la libertad desaparecerá por completo. La transformación de Winston simboliza la destrucción de su yo, donde puede ser destruido bajo un miedo y manipulación. La rendición ante aquello que lo destruyó. Pero bueno, de igual forma, los invitamos a leer 1984. Es un libro que te permite cuestionar La realidad, la libertad, el poder y el control absoluto del gobierno. Muestra cómo la manipulación puede afectar a las personas. Cualquier libro es una puerta. La pregunta es, ¿te atreves a abrirla?